¿Alguna vez has sentido que el aire en tu propia casa te pertenece solo a medias? ¿Que cada bocanada de oxígeno que tomas es un préstamo que tus padres te cobran con intereses de desprecio? Me llamo Peter y durante 26 años fui el fantasma que habitaba en el pasillo del fondo. Pero hoy, mientras miro los trozos destrozados de lo que ellos creían que era mi fortuna, no siento rabia, siento una paz aterradora. Porque lo que ellos no saben, y lo que tú estás a punto de descubrir, es que la codicia tiene un punto ciego del tamaño de un abismo, y mis padres acaban de saltar de cabeza en él. Todo comenzó con un sonido, el sonido metálico de una moneda raspando un cartón. No era el primer billete que compraba, y según mi hermano Nicolás, no sería el último acto de estupidez de mi parte. Pero esa noche, en la soledad de mi habitación, esa caja de zapatos por la que pagaba una renta excesiva a mis propios progenitores, los números empezaron a alinearse como soldados en una ejecución. 3 millones de dólares. 3 millones de razones para dejar de ser el hijo fuerte y convertirme en el hijo que se esfuma. Pero retrocedamos un poco, porque para entender por qué me reía mientras ellos destrozaban mi premio, tienes que entender el veneno que circulaba por las venas de nuestra familia. Mi casa no era un hogar, era una jerarquía de valores donde el oro siempre iba para Nicolás. Nicolás, el primogénito. Nicolás, el de la sonrisa fácil y las manos vacías de callos. Desde que tengo memoria, mi existencia fue el lienzo en blanco sobre el cual mis padres, Andrea y Mauricio, proyectaban las sombras de su favoritismo. Si Nicolás traía una calificación promedio, mi madre organizaba una cena de celebración. Si yo traía un reconocimiento académico, mi padre simplemente preguntaba si eso me ayudaría a pagar la cuenta de la luz ese mes. Esa disparidad no era solo emocional, era financiera, era física, era espiritual. Cuando llegó la universidad, el discurso ya estaba ensañado. Recuerdo perfectamente la tarde en la que nos sentamos en el comedor. El sol se filtraba por las cortinas viejas, iluminando el rostro radiante de Nicolás, que ya hablaba de fraternidades y fiestas en la universidad privada más cara del estado. «Es una inversión, Peter», me dijo mi padre, sin siquiera mirarme a los ojos. «Tu hermano tiene ese algo, una visión empresarial que necesita el entorno adecuado para florecer». «¿Y mi carrera de ingeniería?», pregunté, con la voz apenas por encima de un susurro. «He sido aceptado en el programa nacional. Solo necesito una parte de la matrícula inicial para asegurar la beca». Mi madre soltó un suspiro, ese sonido cargado de una falsa decepción que usaba para manipularme. «Ay, Peter, tú siempre has sido tan independiente, tan capaz. No necesitas que te llevemos de la mano». Nicolás, en cambio, es más sensible a las presiones. Además, no podemos estirar el dinero. Tienes que aprender el valor del esfuerzo propio. No queremos criarte como un mantenido. Esas palabras fueron el primer ladrillo de la muralla que construí a mi alrededor. Mantenido. Mi hermano recibió un cheque en blanco y yo recibí una lección de moralidad que no pedí. Así que hice lo que esperaban. Fui fuerte. Trabajé en turnos dobles en un restaurante de comida rápida. Mis manos siempre olían a aceite quemado y desinfectante barato. Estudiaba termodinámica y cálculo estructural bajo la luz de una lámpara de escritorio que parpadeaba, mientras en el piso de abajo escuchaba las risas de Nicolás y sus amigos, celebrando otra noche de ocio financiada por los ahorros de mis padres. Años de privaciones, de café amargo para mantenerme despierto y de préstamos estudiantiles que se acumulaban como una condena de muerte financiera. Me gradué, fui el primero de mi clase, pero en la ceremonia de graduación mis padres pasaron la mayor parte del tiempo revisando sus teléfonos, esperando un mensaje de Nicolás sobre su último proyecto fallido. Cuando regresé a casa con mi título en la mano, no hubo cena, no hubo orgullo, hubo una factura. «Ahora que eres ingeniero y tienes un gran sueldo, es justo que contribuyas más», sentenció mi padre una noche, deslizando un papel sobre la mesa. «El alquiler de tu habitación sube un 30% y también te encargarás del mantenimiento del coche de tu hermano, ya que tú sabes de esas cosas técnicas». Miré a Nicolás. Estaba sentado en el sofá, jugando con su iPhone de última generación, riéndose de un video. Él no trabajaba, él no aportaba.
Él estaba buscando su lugar en el mundo, y mis padres le permitían buscarlo en un colchón de plumas mientras yo ponía los ladrillos de su comodidad. Ahí fue cuando empezó mi ritual, la lotería. No era una adicción, era una apuesta simbólica contra el destino. Cada billete era una pequeña rebelión, un quizás en un mundo lleno de noes. Mis padres y Nicolás lo descubrieron pronto. Se convirtió en el chiste recurrente de las cenas familiares. ¿Ya eres millonario, Peter?, se burlaba Nicolás, mientras se servía la mejor parte de la carne. Deberías dejar de tirar el dinero en papelitos de colores y dárselo a alguien que sepa invertirlo. Mi nueva tienda de ropa urbana va a revolucionar el mercado, pero claro, tú solo entiendes de tuercas y tornillos. Déjalo, Nico, añadía mi madre con una sonrisa condescendiente. Es su única forma de soñar. Pobre Peter, siempre esperando que el cielo le caiga encima en lugar de trabajar duro como tú, que estás montando una empresa desde cero. Desde cero, se refería a los $50,000 que le habían entregado de su fondo de jubilación, dinero que años antes me habían jurado que no existía cuando supliqué por ayuda para mis libros de texto. El negocio de Nicolás era un desastre anunciado. Ropa de diseñadores locales que nadie conocía a precios de alta costura, en un local alquilado en la zona más cara de la ciudad. Pero para mis padres, él era el nuevo Steve Jobs. Para ellos, yo solo era el ingeniero junior que pagaba la renta a tiempo y no causaba problemas. La tensión en la casa comenzó a espesarse cuando el negocio de Nicolás, como era previsible, empezó a hundirse. Las facturas llegaron, los acreedores llamaban a la puerta de mis padres y el ambiente se volvió tóxico. Cada vez que yo entraba en la cocina, las conversaciones se cortaban en seco. Me miraban con resentimiento, como si el hecho de que yo tuviera un trabajo estable y estuviera pagando mis deudas fuera una ofensa personal ante el fracaso de su hijo dorado. «Podrías ayudar a tu hermano, Peter», me soltó mi padre una noche, su voz cargada de una agresividad contenida. «Tienes ahorros, sé que los tienes». «Tengo ahorros para pagar mis préstamos, papá, no para financiar una tienda que pierde dinero cada día». «Es tu familia», gritó mi madre desde el fregadero. «¿Eres tan egoísta? Siempre pensando en tus números y en tu seguridad. Nicolás se arriesgó por un sueño. Lo mínimo que podrías hacer es mostrar algo de lealtad». Esa noche, la rabia me quemaba el pecho. Fui a la tienda de la esquina, con el ruido de sus reproches aún resonando en mis oídos. Compré el billete. Los números me vinieron a la mente de forma casi instintiva. No los elegí yo, sentí que ellos me eligieron a mí. Cuando el sorteo comenzó en la televisión, no sentí nervios, sentí una extraña premonición. A medida que el locutor cantaba los números, el tiempo pareció ralentizarse. 7. El día que me mudé a esa casa maldita. 14. La edad en la que dejé de pedir abrazos. 23. Los créditos que tuve que cursar en un solo semestre para no perder la beca. 28. 35. 42. ¡Pum! $3 millones. El silencio en mi habitación era tan denso que podía oír los latidos de mi propio corazón golpeando contra mis costillas. No celebré, no llamé a nadie. Me quedé allí, sentado en la penumbra, mirando ese pequeño trozo de papel. Sabía que en ese instante yo ya no era su hijo, ya no era el hermano de nadie. Era un hombre con el poder de desaparecer. Pero la burocracia tiene sus tiempos. Fui a la oficina de la lotería al día siguiente, bajo una lluvia persistente que parecía limpiar el rastro de mi antigua vida. Me validaron el billete, me explicaron el proceso, la verificación, los impuestos, la transferencia que tardaría un par de semanas, y luego me dieron el cheque de la victoria, ese pedazo de cartón gigante, brillante y ridículo que solo sirve para las fotos de relaciones públicas. «¿Quiere que se lo envíe a casa, señor?», preguntó la empleada. «No», respondí con una sonrisa que no llegaba a mis ojos. «Me lo llevaré yo mismo. Tengo una pequeña presentación que hacer». Llegué a casa con el cheque simbólico bajo el brazo, oculto en una bolsa de plástico grande para que la lluvia no lo estropeara. Entré en la sala y allí estaban ellos, en su formación habitual de juicio sumario.
Nicolás con la cabeza entre las manos, mi padre revisando estados de cuenta con pocos amigos y mi madre sollozando suavemente. ¿Dónde has estado?, exigió mi padre sin levantar la vista. Tu hermano necesita contactar con un abogado comercial y tú no estabas para ayudarlo con los trámites. No respondí con palabras, simplemente saqué el cheque gigante y lo puse sobre la mesa, justo encima de sus facturas vencidas. El silencio que siguió fue casi religioso. Vi cómo el color desaparecía del rostro de Nicolás. Vi cómo los ojos de mi madre se dilataban hasta parecer dos pozos de avaricia pura. Vi cómo la mandíbula de mi padre caía, dejando escapar un suspiro de asombro. ¿3 millones? Susurró Nicolás, extendiendo una mano temblorosa hacia el cartón. Gané, dije con una frialdad que me sorprendió incluso a mí. El perdedor que tiraba el dinero en papelitos de colores acaba de jubilarse a los 26 años. La atmósfera cambió en un nanosegundo, la hostilidad que había definido nuestra relación durante décadas se evaporó reemplazada por una adulación tan falsa que me dio náuseas. «Oh, Peter, hijo mío, sabía que Dios no nos abandonaría», exclamó mi madre, con lágrimas reales de alivio. «Sabíamos que tenías un propósito especial. Esto es el milagro que la familia necesitaba». «¿La familia?», pregunté arqueando una ceja. «Claro, Peter», intervino mi padre, poniéndose de pie y tratando de adoptar una postura de autoridad protectora. «Esto soluciona todo. Podemos pagar las deudas de la tienda de Nicolás, ampliar el negocio, quizás comprar esa casa de campo que tu madre siempre quiso y, por supuesto, liquidaremos tus préstamos. Es una bendición compartida». Nicolás asintió con entusiasmo, una chispa de arrogancia volviendo a sus ojos. «Hermano, con 1,5 millones que me prestes, puedo hacer que esa tienda sea internacional. Te daré una participación, por supuesto. Seremos socios. Papá tiene razón. Es lo justo. Somos sangre». Escucharlos hablar de lo justo y de compartir, después de años de excluirme de su abundancia y cargarme con sus carencias, provocó algo en mi interior. Una risa seca, pequeña, que se quedó atrapada en mi garganta. «No», dije simplemente. La palabra cayó como un hacha sobre la mesa. «¿Qué has dicho?», preguntó mi padre, su tono cambiando instantáneamente de la miel al vinagre. «He dicho que no. No hay nosotros, no hay sociedad, no hay casa de campo. Este dinero es mío. Yo pagué el billete con el dinero que me sobró después de pagarles la renta abusiva que me cobran. Ustedes me enseñaron que cada uno debe valerse por sí mismo, ¿verdad? Peter es fuerte, Peter puede solo. Bueno, tenían razón. Puedo solo, y lo voy a hacer muy lejos de aquí». La cara de mi padre se puso de un rojo violáceo. Nicolás se levantó de un salto, su fachada de hermano arrepentido desapareciendo para mostrar al niño mimado y cruel que siempre fue. «No puede ser tan miserable», gritó Nicolás. «Estamos en la ruina por mi negocio y tú te vas a quedar sentado sobre una montaña de dinero viéndonos sufrir. Eso es de envidioso, de resentido». «No es envidia, Nicolás, es justicia poética», respondí manteniendo la calma. «Durante años ustedes comieron filete mientras yo comía sobras. Ustedes viajaron mientras yo trabajaba. Ahora los papeles han cambiado. Disfruten de la vista desde abajo». Mi madre empezó a hiperventilar, o al menos a fingirlo muy bien. «Peter, por el amor de Dios, soy tu madre. Te di la vida. Y me cobraste cada segundo de ella, mamá. Considera mis pagos de renta anteriores como el finiquito de nuestra relación». Mi padre dio un paso hacia mí, invadiendo mi espacio personal. Sus ojos estaban inyectados en sangre. «Escúchame bien, muchacho desagradecido. Esta es mi casa. Mientras vivas bajo este techo, las reglas las pongo yo. Y la regla es que en esta familia nos apoyamos. O le das la mitad a tu hermano para salvar su patrimonio, o te largas ahora mismo. Pero si te vas sin nada. Olvídate de que tienes padres. Olvídate de que tienes un hogar». «Me parece un trato excelente», respondí dándome la vuelta para subir a mi habitación.
Empacaré mis cosas. Mañana por la mañana no quedará ni rastro de mí en este lugar. Subí las escaleras escuchando sus gritos, sus insultos y las súplicas desesperadas de mi madre, que ahora se mezclaban con las recriminaciones de Nicolás hacia mí. Me encerré en mi cuarto. Por primera vez en mi vida no sentía miedo del futuro. Sentía una euforia eléctrica. Empecé a meter mi vida en cajas. No tenía mucho, solo libros, ropa y mi equipo de ingeniería. El cheque simbólico se quedó sobre el escritorio, brillando bajo la luz de la lámpara, como un trofeo de guerra. Esa noche no dormí. Vigilaba la puerta, esperando que intentaran entrar, que intentaran robarme el billete real que tenía escondido en el forro de mi chaqueta. Pero no vinieron. El silencio en la casa era sepulcral, una calma chicha que precedía la tormenta final. Al amanecer, bajé para buscar una última taza de café antes de llamar a un servicio de mudanzas, pero cuando llegué a la sala, me encontré con una escena que parecía sacada de una pesadilla grotesca. Allí estaban los tres. No se habían ido a la cama, estaban sentados alrededor de la mesa, rodeados de restos de papel y cartón. Mi padre tenía una expresión de triunfo salvaje en el rostro. Mi madre me miraba con una frialdad asesina. Y Nicolás sostenía las tijeras con una sonrisa demente grabada en su cara de niño bien. En el centro de la mesa, mi cheque de $3 millones estaba reducido a confeti. Habían despedazado el cartón con una hazaña increíble. Algunos trozos estaban quemados en los bordes por ceniceros, otros habían sido pisoteados. Era una carnicería de papel. «Te lo advertimos, Peter», dijo mi padre. Su voz era un susurro ronco. «Si no era para la familia, no sería para nadie. Como no quisiste compartir, decidimos eliminar el problema», añadió mi madre, cruzándose los brazos. «Ahora estamos todos iguales, en la miseria, pero al menos ahora aprenderás lo que es la verdadera lealtad». Nicolás lanzó un puñado de trozos de cartón al aire, riendo como un maníaco. «¿Qué vas a hacer ahora, ingeniero? ¿Dónde está tu dinerito? Por envidioso te quedaste sin nada. Mírate, vuelves a ser el mismo muerto de hambre de siempre». Me quedé helado en el último escalón. El mundo pareció detenerse. Miré los restos del cheque, miré sus rostros llenos de un odio tan puro que era casi admirable. Y entonces, desde lo más profundo de mis entrañas, algo empezó a burbujear. No era llanto, no era grito, era una carcajada. De risa brotó de mí como un geyser de pura ironía. Me doblé por la mitad, apoyándome en el pasamanos de la escalera, mientras las lágrimas de auténtica diversión nublaban mi vista. No podía parar. Cada vez que miraba la cara de suficiencia de mi padre o la expresión de «te hemos dado una lección» de mi madre, la risa se volvía más histérica, más liberadora. ¿De qué demonios te ríes?», rugió mi padre, golpeando la mesa con el puño. «Te hemos arruinado la vida, pedazo de idiota. Deberías estar de rodillas suplicando». «Se ha vuelto loco», gritó mi madre, retrocediendo un paso. «Mauricio, mira cómo se ríe. Ha perdido la cabeza porque sabe que lo ha perdido todo». Nicolás, que seguía jugueteando con las tijeras, dejó de reírse. Su mirada pasó de la burla a una profunda confusión y luego a algo parecido al miedo. «Peter, para», dijo Nicolás con la voz temblorosa. «No tiene gracia. Estás acabado. No tienes el cheque. No tienes dinero. Estás en la calle». Me tomó varios minutos recuperar el hálito. Me limpié las lágrimas de los ojos y me erguí mirando a los tres con una lástima que nunca antes había sentido por ellos. Eran tan pequeños, tan predecibles en su maldad. «De verdad», dije, recuperando la voz entre espasmos de risa, ¿de verdad pensaron que la lotería te entrega $3 millones en un pedazo de cartón que cabe por la puerta de una casa? El silencio que siguió fue absoluto. Fue el silencio de tres cerebros tratando de procesar una realidad para la que no estaban preparados. ¿Qué quieres decir?», preguntó mi madre, su voz apenas un hilo. «Ese cheque», dije, señalando con el dedo los restos destrozados sobre la mesa, «es un accesorio, es utilería, es un pedazo de cartón de $10 que la oficina de prensa usa para que los ganadores salgan bien en las fotos del periódico local. ¿De verdad creyeron que eso tenía valor legal?
¿De verdad pensaron que el banco me daría el dinero si yo presentaba un cartón de 1 metro de largo en la ventanilla? Vi cómo el color se drenaba del rostro de mi padre, pasando de un rojo furioso a un gris a ceniza. Nicolás dejó caer las tijeras sobre la mesa con un clac metálico que sonó como una sentencia de muerte. El dinero, dije, disfrutando de cada palabra como si fuera el mejor manjar del mundo, ya está en proceso de transferencia electrónica. El billete real, el pequeño papelito térmico que contiene los códigos de seguridad cifrados y la firma digital, está a salvo, lejos de sus manos destructoras. En unos 15 días, mi cuenta bancaria tendrá más ceros de los que Nicolás podría contar en toda su vida. Mi padre se desplomó en su silla, mirando los trozos de cartón como si esperaran que se reensamblaran por arte de magia. Mi madre se llevó las manos a la boca, soltando un gemido ahogado de pura desesperación. Pero fue Nicolás quien reaccionó de la manera más patética. «Peter, hermano», empezó a decir, acercándose a mí con las manos extendidas en un gesto de súplica. No lo decíamos en serio. Estábamos bajo mucha presión. Las deudas, el estrés. Queríamos darte un susto para que reaccionaras y vieras que nos necesitas. Fue una broma pesada, nada más. ¿Una broma?, repetí, mi risa desapareciendo y siendo reemplazada por una voz tan fría que los hizo temblar. Rompieron lo que creían que era mi futuro mientras se burlaban de mi desgracia. Me llamaron envidioso mientras intentaban robarme. Me amenazaron con echarme a la calle si no les entregaba el fruto de mi suerte y mi esfuerzo. Eso no es una broma, Nicolás. Eso es el retrato exacto de lo que son, unos parásitos. No hables así de tu familia, intentó recuperar mi padre, aunque su autoridad estaba completamente quebrada. Somos tus padres, cometimos un error, sí, nos dejamos llevar por la rabia, pero lo hicimos porque nos preocupa el futuro de todos. Todavía podemos arreglarlo. Siéntate, desayunemos y hablemos de cómo gestionar ese dinero para que dure generaciones. No habrá desayuno. Y no habrá gestión. Acaban de demostrar que si hubieran tenido el billete real, lo habrían quemado con tal de que yo no tuviera nada. Prefieren verme en la miseria antes de verme triunfar sin su permiso. Subí a mi cuarto por última vez. Bajé mis maletas con una fuerza que no sabía que tenía. Al pasar por la sala, ignoré sus nuevos intentos de diálogo. Mi madre intentó agarrarme del brazo, llorando ahora con una intensidad que buscaba dar lástima. Pero yo me zafé con un movimiento seco. «Peter, por favor», gritaba ella, «el negocio de Nicolás va a quebrar. Nos van a quitar la casa si no pagamos la hipoteca que pedimos para ayudarle. Eres nuestra única esperanza». Me detuve en el umbral de la puerta. Me giré y los miré por última vez. En ese momento, recordé todas las veces que me sentí invisible en esa misma sala. Recordé el hambre que pasé en la universidad para no pedirles ni un centavo que sabía que me negarían. Recordé la humillación de pagarles renta por vivir en una habitación sin calefacción, mientras mi hermano desperdiciaba miles en ropa de marca. Mi única esperanza, dije con calma, era que algún día me amaran por quien soy, y no por lo que puedo darles. Esa esperanza murió hace mucho tiempo. Hoy simplemente estoy enterrando el cadáver. Salí de la casa y cerré la puerta. El sonido del cerrojo encajando fue el punto final de un capítulo de 26 años de dolor. Los días siguientes fueron una mezcla de adrenalina y paranoia. Me registré en un hotel modesto, lejos del barrio donde crecí. No quería que me encontraran. Bloqueé sus números, pero los mensajes seguían llegando a través de redes sociales, de correos electrónicos, incluso a través de antiguos amigos de la familia que ellos intentaban usar como mensajeros. «Peter, tu padre ha tenido un ataque de ansiedad. Está en el hospital». Mentira, lo conocía bien. Era su táctica favorita cuando quería llamar la atención. «Peter, Nicolás ha recibido una orden de desalojo. No tiene dónde ir». Su problema, no el mío. «Peter, solo danos $10,000. Con eso sobreviviremos el mes». El primer paso de un chantaje que nunca terminaría. Ignoré cada uno de ellos. Me enfoqué en lo que importaba.
Me reuní con un asesor financiero y un abogado. Quería asegurarme de que ese dinero no me destruyera como los había destruido a ellos. No quería ser el millonario extravagante que sale en las noticias. Quería ser el hombre que nunca más tiene que preocuparse por si podrá pagar el alquiler al mes siguiente. Y finalmente, el día llegó. Sentado frente a mi laptop en el pequeño escritorio del hotel, actualicé la página del banco. El saldo ya no mostraba 3 cifras. Había una cadena de números que me hizo cerrar los ojos y respirar hondo. $3 millones. Menos impuestos, seguía siendo una cantidad que me permitiría vivir con total comodidad el resto de mis días si era inteligente. Lo primero que hice fue lo más gratificante. Entré en el portal de mis préstamos estudiantiles. Introduje la cantidad total. Clic. Su deuda ha sido cancelada. Sentí como si una mochila llena de piedras se desprendiera de mi espalda y cayera al fondo del océano. Por fin, mi educación era realmente mía. Nadie podía decir que se la debía a nadie. Luego, busqué un departamento, no un ático de lujo con piscina, sino un departamento moderno, seguro, con mucha luz natural y una cocina donde pudiera prepararme lo que quisiera sin que nadie me reprochara el gasto de gas. Compré un coche usado pero fiable y un buen equipo de computación para empezar mis propios proyectos de consultoría. Estaba reconstruyendo mi vida sobre cimientos de granito, lejos de las arenas movedizas del favoritismo familiar. Pero ellos no se rendían. Una tarde, mientras salía de mi nuevo edificio, no sé cómo consiguieron la dirección, supongo que contrataron a algún investigador barato con el poco dinero que les quedaba, me encontré a mi padre esperándome en la acera. Se veía viejo, mucho más viejo de lo que recordaba. Sus ropas estaban arrugadas y sus hombros caídos. Por un momento sentí una punzada de compasión, pero se desvaneció en cuanto abrió la boca. «Así que aquí es donde te escondes», dijo intentando recuperar ese tono de superioridad moral que ya no le funcionaba conmigo, «viviendo como un rey mientras tus padres no saben si tendrán para la comida de la próxima semana». «Hola, papá», dije sin detenerme. «¿Cómo encontraste este lugar?» «No importa cómo, lo que importa es que tienes que volver a casa. Tu madre no deja de llorar. Nicolás está en un estado lamentable, Peter. Ha perdido su negocio. Todo por lo que trabajamos se ha esfumado». «No, papá. Todo por lo que ustedes apostaron se ha esfumado. Yo nunca fui parte de esa apuesta. Me dejaron fuera, ¿recuerdas?» Mi padre me agarró del brazo. Su agarre era débil, desesperado. «Hijo, por favor, no te pido que nos des todo. Solo una parte. Una pequeña fracción para salvar la casa. Si no pagamos la hipoteca en 30 días, nos lanzarán a la calle. ¿De verdad vas a dejar que tus padres duerman en un parque mientras tú tienes millones? ¿Cómo vas a vivir con eso?» Me solté de su agarre con suavidad pero con firmeza. Lo miré a los ojos, buscando algún rastro del hombre que alguna vez admiré cuando era un niño, pero solo encontré a un hombre que solo veía en mí un cajero automático. «Voy a vivir con eso muy bien, papá, porque durante años yo dormí en una habitación fría pagando una renta que no debería haber pagado, solo para que ustedes pudieran derrochar dinero en los caprichos de Nicolás. Ustedes hipotecaron su futuro por su hijo favorito. Ahora, ese hijo favorito es quien debe salvarlos. ¿Dónde está su visión empresarial ahora? ¿Dónde está su gran futuro? Él es joven, cometió errores», gritó mi padre, llamando la atención de los transeúntes. «Yo también soy joven, y también cometí errores. Mi mayor error fue creer que si trabajaba lo suficiente, algún día me verían como a él. Pero gracias a ese billete de lotería, y sobre todo, gracias a que ustedes rompieron ese cheque de cartón sobre la mesa del comedor, finalmente desperté». «Eres un monstruo», me escupió él,
con el rostro desencajado. El dinero te ha podrido el alma. No, papá, el dinero solo ha hecho que la máscara de ustedes se caiga. No me ha cambiado a mí, solo ha revelado quiénes son ustedes. Me subí a mi coche y me fui, viéndolo por el retrovisor mientras se quedaba solo en la acera, gritando insultos al aire. Esa fue la última vez que vi a mi padre en persona. Semanas después, supe a través de un primo lejano que la casa había sido embargada. Mis padres se mudaron a un pequeño departamento alquilado en una zona deprimida de la ciudad. Nicolás, incapaz de afrontar la realidad de su fracaso, se había ido a vivir al sofá de un amigo, saltando de un trabajo mediocre a otro, culpando siempre a la mala suerte y a su hermano envidioso de todas sus desgracias. A veces, por la noche, me siento en mi balcón y miro las luces de la ciudad. Pienso en aquel cheque de cartón destrozado sobre la mesa del comedor. Pienso en la risa que me salvó la vida. Muchos dicen que el dinero no da la felicidad, y tal vez tengan razón, pero el dinero me dio algo mucho más valioso, la verdad. Me dio la distancia necesaria para ver que el amor que me ofrecían era condicional, un contrato que yo nunca firmé. Hoy, mi nombre es Peter, soy ingeniero, soy independiente y sobre todo, soy libre. No hay deudas pendientes, ni con el banco, ni con mi pasado. Y si alguna vez te encuentras en una situación donde los que deberían amarte intentan romper tus sueños, recuerda mi historia. A veces para ganar, tienes que dejar que rompan el papel, porque lo que realmente importa, lo que realmente vale, es algo que ellos nunca podrán tocar. La mayor riqueza no es lo que tienes en el banco, sino saber exactamente quién merece estar a tu lado cuando no tienes nada. Y yo, por fin, sé que mi mejor apuesta siempre fui yo mismo.